Eduardo estaba sentado en su sala de estar, un pequeño espacio sofocante y lleno de recuerdos del pasado. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de su familia, pero para él, esas imágenes ahora parecían pertenecer a otra vida, una vida antes de que su madre enfermara. Doña Clara, una vez una mujer fuerte e independiente, ahora estaba perdida en las sombras de la amnesia, una condición que la consumía lentamente, borrando sus recuerdos y dejándola vulnerable. Para Eduardo, cuidarla se había convertido en una tarea agotadora, algo que nunca imaginó tener que enfrentar solo. A doña Clara le habían diagnosticado amnesia hacía unos 2 años, y desde entonces su salud mental solo había empeorado. Apenas lograba recordar a sus propios hijos, preguntando repetidamente quiénes eran y dónde estaba. Su rostro, antes lleno de vitalidad, ahora estaba marcado por la confusión constante, una mirada vacía que rompía el corazón de Eduardo, aunque con el tiempo, él se había vuelto insensible a ese dolor. Al principio intentó ser paciente, ayudar a su madre en sus tareas diarias y asegurarse de que tomara los medicamentos correctamente, pero a medida que pasaban los meses, el peso de la responsabilidad comenzó a abrumarlo. Eduardo era el único de los hermanos que vivía en la misma ciudad que su madre, lo que lo convertía en el cuidador natural. Sus hermanos, Ana, Joao y Pedro, vivían en otras ciudades, ocupados con sus propias familias y carreras, y rara vez podían ayudar. Confiaban en Eduardo para cuidar de doña Clara, sin darse cuenta del peso que eso ponía sobre sus hombros. Eduardo se sentía atrapado, viendo cómo su vida era consumida por las exigencias constantes de cuidar a alguien que apenas sabía quién era él. Empezó a resentir esa situación, de cómo la enfermedad de su madre había robado no solo su lucidez, sino también su propia libertad. Y entonces, en medio de ese torbellino de emociones, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. ¿Y si pudiera librarse de esa responsabilidad? ¿Y si de alguna manera pudiera asegurarse de que la herencia prometida por su madre fuera toda suya, sin tener que compartirla con sus hermanos? Ese pensamiento, al principio solo una idea fugaz, comenzó a ganar fuerza. Eduardo sabía que doña Clara poseía una considerable fortuna, fruto de años de trabajo e inversiones cuidadosas. Ella siempre había sido generosa con sus hijos, y ellos sabían que la herencia se dividiría por igual, pero para Eduardo, esa división no parecía justa. Después de todo, él era el único que sacrificaba su vida para cuidarla. Él era el único que veía, día tras día, cómo su madre se perdía en la niebla de la amnesia, convirtiéndose en una extraña en su propia casa. Con estos pensamientos, Eduardo comenzó a distanciarse emocionalmente de su madre. Lo que antes era una relación de cariño y deber, ahora se transformaba en un cálculo frío, donde él ponderaba las opciones y consideraba las posibilidades. La culpa que sentía inicialmente comenzó a disiparse, sustituida por un deseo de liberación. Veía la herencia como la clave para su libertad, una forma de compensar los años perdidos, el tiempo que nunca más recuperaría. Y así Eduardo, con el corazón endurecido, comenzó a planear un camino para librarse de su responsabilidad, sin imaginar las consecuencias devastadoras que ese camino traería. Eduardo recordaba particularmente una tarde soleada en la que doña Clara, sentada en la terraza de la antigua casa familiar, había hablado sobre cómo deseaba dividir sus bienes equitativamente entre los 4 hijos. Ella quería que todos ellos tuvieran una parte de todo por lo que había trabajado tan arduamente. Eduardo en ese momento había estado de acuerdo sin dudar, sin imaginar siquiera que algún día cuestionaría esa decisión. Pero ahora, la realidad era diferente. Eduardo estaba allí, día tras día, cuidando de una madre que ya no lo reconocía, mientras sus hermanos continuaban con sus vidas distantes. Comenzaba a sentir que esa división equitativa no tenía sentido. ¿Por qué debería compartir la herencia con los demás, si era él quien soportaba todo el peso de la situación? La idea de quedarse con toda la herencia comenzó a parecer no solo justa, sino merecida. La fortuna de doña Clara no era pequeña. Ella había acumulado propiedades, inversiones en acciones, y poseía una cuenta bancaria llena de ahorros que había hecho a lo largo de los años. Eduardo conocía bien los detalles, ya que su madre, confiando en él como el hijo mayor, había compartido esa información con él en varias ocasiones. Sabía exactamente cuánto valía cada propiedad, cuánto había en cada inversión, y el total que estaba guardado en la cuenta bancaria. Cada vez que pensaba en la herencia, Eduardo sentía una mezcla de emoción y resentimiento. Emoción por la posibilidad de finalmente tener los recursos para vivir la vida que siempre había deseado, sin la sombra de la responsabilidad familiar que lo seguía desde joven. Y resentimiento, porque veía a sus hermanos como intrusos, que solo vendrían a recoger su parte de la herencia, sin haber hecho nunca nada por doña Clara en los últimos años. Estos sentimientos comenzaron a envenenar los pensamientos de Eduardo, transformándolo en alguien que apenas reconocía. Él, que siempre había sido el hijo responsable, ahora veía la situación con un creciente cinismo. Cuanto más pensaba en la herencia,
herencia, más absurda le parecía la idea de dividir todo con sus hermanos. Después de todo, ellos ni siquiera estaban presentes, no veían a su madre diariamente, no presenciaban la gradual deterioración de su mente, no tenían que lidiar con las preguntas repetitivas y la mirada vacía que ella le lanzaba, como si él fuera un extraño. Eduardo comenzó a convencerse de que estaba siendo injustamente tratado. Empezó a imaginar escenarios en los que él fuera el único heredero, donde podría vender las propiedades, invertir el dinero y vivir cómodamente, sin tener que preocuparse más por el peso de la responsabilidad. La idea de librarse de su madre, de alguna manera, comenzó a parecer no solo tentadora, sino necesaria para que pudiera tomar posesión de lo que sentía que era suyo por derecho. El plan comenzó a tomar forma en su mente, un plan que resolvería todos sus problemas, que lo liberaría de la responsabilidad que nunca quiso y al mismo tiempo garantizaría que tuviera la vida que siempre soñó. La herencia se había convertido en el foco de su vida, el objetivo que justificaba todo lo que estaba a punto de hacer. Y a medida que estos pensamientos se profundizaban, Eduardo se fue distanciando cada vez más de la realidad, cegado por la promesa de riqueza y libertad. Eduardo pasaba horas analizando cada detalle, pensando en las posibles consecuencias y en cómo evitarlas. Sabía que tenía que ser cuidadoso, que cualquier error podría arruinar todo. El plan tenía que ser perfecto, ejecutado con precisión quirúrgica. No quería que nadie sospechara de él, mucho menos sus hermanos, que confiaban en él para cuidar de doña Clara, pero al mismo tiempo sentía una creciente urgencia por librarse de esa situación, como si estuviera atrapado en una trampa que solo él podía ver. Fue durante una de esas noches de insomnio, mientras miraba el techo de su habitación, cuando la idea surgió en su mente. Podría enviar a su madre a un lugar donde nadie la conociera, donde sería solo una persona más perdida en medio de una multitud, un lugar lo suficientemente lejano como para que, si alguien la descubriera, fuera demasiado tarde para hacer algo. Y entonces, como si una luz se encendiera en su mente, Eduardo pensó en México. La Ciudad de México era una metrópoli vasta, llena de desconocidos, un lugar donde alguien como doña Clara podría desaparecer fácilmente. Eduardo sabía que, con su madre sufriendo de amnesia, no sería capaz de orientarse ni de pedir ayuda. Ella no hablaba español y apenas podía recordar dónde estaba, mucho menos su propio nombre. La idea de enviarla allí, sola, le pareció la solución perfecta. Al principio se preguntó si estaba yendo demasiado lejos, si ese plan no era demasiado monstruoso para ser puesto en práctica, pero a medida que pensaba en los beneficios, su vacilación disminuía. Imaginaba cómo sería su vida después de ejecutar el plan, sin la responsabilidad de cuidar a su madre, libre para disfrutar de la herencia que sabía que era considerable. La tentación era demasiado grande para ser ignorada. Eduardo comenzó a planear los detalles logísticos, investigó vuelos a la Ciudad de México, analizó las opciones de transporte y calculó el mejor momento para actuar. Decidió que llevaría a doña Clara al aeropuerto con el pretexto de un viaje para visitar a parientes lejanos, algo que ella podría aceptar sin cuestionar, dada la confusión constante en su mente. Compraría un billete de ida, asegurándose de que ella embarcara y desapareciera en un mar de rostros desconocidos. Con el plan formándose claramente en su mente, Eduardo comenzó a sentirse más confiado, como si estuviera recuperando el control de su vida. Sabía que, una vez que su madre estuviera en el avión, no habría vuelta atrás. Estaría lejos, en un lugar donde nadie la conocería, y él podría finalmente seguir adelante, libre de la responsabilidad que se había convertido en una carga insoportable. Sin embargo, Eduardo no compartió este plan con nadie. Sabía que, para que todo saliera bien, tendría que actuar solo, manteniendo a sus hermanos en la oscuridad. Se comunicaba con ellos de manera esporádica, siempre asegurando que todo estaba bajo control, que doña Clara estaba siendo bien cuidada, pero, en su interior, contaba los días para ejecutar el plan, para finalmente liberarse. A medida que se acercaba el día de la ejecución, Eduardo se encontraba oscilando entre la emoción y el nerviosismo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar, pero el deseo por la herencia, por la libertad, era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa que intentara infiltrarse en su conciencia. Estaba decidido a seguir adelante, independientemente de las consecuencias. Después de todo, se había convencido de que lo merecía, de que su madre, en el estado en que estaba, no sería capaz de percibir o sentir su ausencia. Con el plan perfectamente delineado en su mente, Eduardo comenzó a preparar los pasos finales, listo para ejecutar una acción que cambiaría su vida y la vida de todos a su alrededor para siempre. Los días previos a la ejecución del plan estuvieron marcados por una tensión palpable, una mezcla de ansiedad y anticipación que dejaba a Eduardo al borde de sus nervios. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión irreversible, pero cada vez que pensaba en la herencia y en la libertad que ésta traería, se sentía más decidido. Estaba listo para seguir adelante, no importaba cuán difícil fuera. La
la semana anterior al día planeado, Eduardo comenzó a organizar los preparativos con una frialdad que él mismo no sabía que poseía. Primero, investigó meticulosamente sobre los vuelos a la Ciudad de México, eligiendo uno que saliera en un horario que le permitiera actuar con calma, sin prisas ni presiones. Optó por un vuelo a media tarde, un horario que, según sus investigaciones, era menos concurrido en el aeropuerto, lo que significaba menos testigos y menos posibilidades de ser notado. Eduardo compró el billete por internet, utilizando una de las tarjetas de crédito de su madre. Sabía que, si alguien investigaba más tarde, parecería que ella misma había hecho los preparativos para el viaje. Todo debía parecer legítimo, como si fuera una decisión de ella, y no una trampa que él había montado. Después de comprar el billete, lo imprimió y lo guardó en un sobre que pensaba entregarle a doña Clara solo en el aeropuerto, en el momento de embarcar. Durante los días siguientes, Eduardo mantuvo su rutina habitual, cuidando de su madre con el mismo distanciamiento que se había vuelto común para él. Doña Clara, en su estado de confusión, no percibió nada diferente. Ella continuaba con sus preguntas repetitivas, su mirada perdida y su total dependencia del hijo. Para Eduardo, esto hacía que todo fuera más fácil. Podía ejecutar su plan sin enfrentar preguntas o resistencia. En la mañana del día elegido, Eduardo se levantó temprano, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Hizo un esfuerzo consciente por mantenerse tranquilo, para no dejar entrever el torbellino de emociones que llevaba dentro. Sabía que, si fallaba en mantener la compostura, podría despertar sospechas, y eso era lo último que quería. Todo tenía que ser ejecutado con precisión. Eduardo preparó el desayuno para doña Clara, como lo hacía todos los días, y la ayudó a vestirse. Eligió una ropa cómoda, diciéndole que harían un viaje rápido para visitar a algunos parientes. Doña Clara, confundida, le sonrió de vuelta, aceptando la explicación sin cuestionar. Ella confiaba en Eduardo, como siempre había confiado, y él usó esa confianza para manipularla con una frialdad que lo sorprendía a sí mismo. Después del desayuno, preparó una pequeña maleta con algunas ropas y objetos personales de doña Clara, pero sin preocuparse por poner muchas cosas. La intención no era que ella estuviera cómoda o bien equipada, sino que simplemente pareciera que iba a un viaje normal. Recogió sus documentos y el billete de embarque, guardándolos en la mochila que llevaría al aeropuerto. Durante el viaje en coche hacia el aeropuerto, Eduardo intentó mantener una conversación ligera, distrayendo a doña Clara para que no se pusiera ansiosa. Ella, sin embargo, parecía ajena a lo que estaba ocurriendo, mirando por la ventana con una expresión serena, como si estuviera en una simple salida de rutina. Para Eduardo, esa aparente tranquilidad de su madre era un alivio, ya que significaba que ella no ofrecería resistencia al plan. Cuando llegaron al aeropuerto, Eduardo estacionó el coche en el aparcamiento de larga estancia, como si planeara dejarlo allí durante varios días. Tomó la maleta y la mochila, ayudando a doña Clara a bajar del coche con delicadeza. Ella aún no sabía lo que estaba por venir, pero seguía los pasos de su hijo con confianza, sosteniéndose en su brazo para apoyarse. Dentro del aeropuerto, Eduardo se dirigió al mostrador de facturación, donde presentó los documentos y el billete. La asistente, sin sospechar nada, entregó las tarjetas de embarque sonriendo a doña Clara, quien le devolvió una sonrisa vacía, sin entender realmente lo que estaba ocurriendo. Eduardo sintió una leve oleada de culpa, pero la reprimió rápidamente, concentrándose en el siguiente paso. Caminaron hasta la puerta de embarque, donde Eduardo se aseguró de que doña Clara estuviera lista para embarcar. Le entregó el billete, explicándole que ella viajaría sola y que él la encontraría más tarde. Ella asintió, confundida pero sin protestar. Él la acompañó hasta el punto donde los pasajeros se separan de los acompañantes, despidiéndose con un beso en la frente y un abrazo que, para cualquier observador, parecía genuino. Mientras veía a su madre desaparecer en el pasillo que conducía al avión, Eduardo sintió una mezcla de alivio y una punzada de algo que prefería no nombrar. Sabía que, en ese momento, estaba sellando el destino de doña Clara y, consecuentemente, el suyo propio. Se dio la vuelta y salió del aeropuerto con pasos rápidos, sin mirar atrás, intentando sofocar cualquier rastro de arrepentimiento. Eduardo regresó al coche, conduciendo de vuelta a casa con el corazón acelerado. Sabía que el plan había sido ejecutado con éxito, que su madre estaba ahora en camino a un lugar donde se perdería para siempre, sin nadie que la reconociera o la ayudara. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Eduardo intentaba convencerse a sí mismo de que todo aquello era necesario, que solo estaba tomando lo que le pertenecía por derecho. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Eduardo observó el coche alejarse del aeropuerto por el retrovisor, sintiendo el peso de las emociones que intentaba suprimir a toda costa. El alivio inicial que experimentó al ver a doña Clara desaparecer por la puerta de embarque se fue convirtiendo lentamente en una sensación de vacío, un agujero que se abría en su pecho a medida que el
silencio dentro del coche se volvía insoportable. Intentó alejar esos sentimientos, diciéndose a sí mismo que todo iba según lo planeado, pero la realidad de sus actos comenzaba a insinuarse en su mente como una sombra que no podía apartar. De camino a casa, Eduardo mantuvo la radio apagada, prefiriendo el sonido del motor al vacío ensordecedor que parecía dominar su mente. Pasaba por los puntos conocidos de la ciudad sin realmente verlos, como si estuviera en piloto automático. Sin embargo, su mente estaba atrapada en el recuerdo de la despedida en el aeropuerto, en la forma en que su madre, confundida y vulnerable, lo había mirado con confianza antes de embarcar. La imagen rondaba en su memoria, repitiéndose como un eco persistente. Al llegar a casa, Eduardo estacionó el coche en el garaje y entró por la puerta principal con pasos pesados. La casa estaba silenciosa, más de lo normal, y eso le incomodaba. Antes, el silencio era un alivio. Ahora parecía una acusación, como si la propia casa supiera lo que había hecho. Pasó por la sala de estar, donde todavía estaban las fotografías de la familia, y no pudo evitar mirar una foto antigua, donde él y su madre, mucho más jóvenes, sonreían lado a lado. Esa sonrisa ahora parecía tan distante, tan irreal. Eduardo intentó seguir su rutina habitual, pero todo parecía fuera de lugar. Preparó un café, pero el olor del café recién hecho, que siempre lo confortaba, esta vez le provocó náuseas. Se sentó a la mesa, pero no pudo tomar más que unos pocos sorbos. Su mente seguía volviendo al aeropuerto, al momento en que dejó a su madre atrás. Sabía que a esa altura ella ya estaría en el avión, tal vez mirando por la ventana, sin entender lo que estaba ocurriendo. La idea de doña Clara, sola y desorientada en un lugar desconocido, comenzó a pesar más de lo que había previsto. En un intento por distraerse, Eduardo encendió la televisión, pero las imágenes que pasaban por la pantalla le parecían distantes, irrelevantes. Ningún programa lograba captar su atención. Cambiaba de canal constantemente sin concentrarse realmente en nada, hasta que finalmente desistió y apagó el aparato. La casa, una vez más, se sumió en el silencio, un silencio que parecía amplificar sus pensamientos, haciéndolos imposibles de ignorar. Eduardo sabía que no podía ceder al arrepentimiento. Había tomado una decisión y ahora necesitaba seguir adelante. Intentó recordar los motivos que lo llevaron a hacer aquello: la promesa de la herencia, la libertad de finalmente vivir su vida sin las ataduras de la responsabilidad. Pero cada vez que intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, la imagen de su madre volvía a su mente, borrando cualquier justificación que intentara formular. Al final de la tarde, Eduardo decidió salir de casa, incapaz de soportar el ambiente sofocante que él mismo había creado. Tomó las llaves del coche y condujo sin rumbo por la ciudad, tratando de escapar de sus propios pensamientos. Pero, por más que intentaba alejarse, el peso de la culpa lo seguía como una sombra, recordándole que había cruzado una línea de la cual no podría volver. Condujo durante horas, sin un destino claro, pasando por calles familiares y extrañas, intentando huir de sí mismo. Pero al caer la noche, se encontró de vuelta en la misma carretera que lo llevaba al aeropuerto. Sin saber exactamente por qué, Eduardo tomó la salida que lo llevaba de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Estacionó el coche en el mismo lugar de antes, ahora vacío y oscuro, y se quedó sentado en silencio, mirando hacia la terminal iluminada a lo lejos. Por un momento, Eduardo sintió el impulso de entrar en el aeropuerto, de intentar deshacer lo que había hecho, pero sabía que era demasiado tarde. El vuelo de doña Clara ya había despegado hacía horas, llevándola lejos, hacia un destino que él mismo había elegido, y con eso había sellado el destino de ambos. Mientras miraba las luces del aeropuerto a lo lejos, Eduardo sintió una ola de soledad abrumadora. Había conseguido lo que quería, estaba libre de su responsabilidad, libre para seguir adelante con su vida, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que esa libertad venía acompañada de un peso insoportable, un peso que nunca había previsto. Finalmente, Eduardo encendió el coche y condujo de regreso a casa, con el corazón más pesado que nunca. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería como antes. Había tomado su decisión y ahora necesitaba convivir con ella. Pero en el fondo comenzaba a preguntarse si la libertad que tanto deseaba valdría el precio que estaba comenzando a pagar. Doña Clara, sentada en la butaca del avión, miraba por la ventana con una expresión de confusión y desaliento. Apenas comprendía lo que estaba ocurriendo, como si el mundo a su alrededor estuviera envuelto en una densa niebla, dificultándole distinguir lo que era real de lo que era producto de su mente, cada vez más debilitada por la amnesia. El movimiento de la aeronave, los ruidos de los motores y la voz amortiguada de los pasajeros a su alrededor solo aumentaban su sensación de desorientación. Intentó recordar lo que su hijo, Eduardo, le había dicho, pero las palabras parecían desvanecerse antes de que pudiera asirlas. El vuelo era largo y doña Clara se sentía cansada, más mentalmente que físicamente. No sabía exactamente a dónde se dirigía, pero confiaba en Eduardo. Él siempre había sido su refugio seguro.
seguro, en quien podía confiar, incluso cuando su mente le jugaba malas pasadas. Sin embargo, ahora sentada allí, sola entre extraños, comenzó a sentirse inquieta, una sensación de abandono que no lograba comprender. Miraba los rostros a su alrededor, buscando algo o alguien familiar, pero todo lo que veía eran desconocidos ocupados en sus propios asuntos. Con el paso de las horas, la sensación de incomodidad aumentaba. Doña Clara no sabía decir si estaba en el lugar correcto, si había algo que debía hacer, o si todo aquello no era más que un sueño confuso. Recordaba vagamente el aeropuerto, la despedida de Eduardo, pero todo parecía borroso, como si hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Intentó recordar los detalles, pero su memoria traicionera se negaba a cooperar. El rostro de Eduardo, antes tan claro en su mente, ahora estaba envuelto en sombras, y sentía una punzada de pánico crecer en su pecho. Mientras el avión cruzaba el océano rumbo a la Ciudad de México, doña Clara se encogía en su asiento, sujetando su bolso con fuerza, como si ese gesto pudiera proporcionarle algún consuelo. Las horas pasaban lentamente, y comenzó a sentir una necesidad urgente de entender dónde estaba y hacia dónde se dirigía, pero cada vez que intentaba formular una pregunta en su mente, la respuesta parecía escapársele, como un pedazo de niebla que se desvanecía al tocarla. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el avión comenzó a descender en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las luces de la ciudad se extendían debajo como una alfombra centelleante, pero para doña Clara, esa vista era extraña e intimidante. No reconocía nada, y la sensación de estar perdida se intensificaba. Cuando el avión aterrizó y comenzó a rodar hasta la puerta, sintió un nudo en el estómago, una premonición de que algo estaba terriblemente mal. Los pasajeros comenzaron a levantarse y a recoger sus equipajes, pero doña Clara permaneció sentada, sin saber qué hacer. Un auxiliar de vuelo se acercó, preguntándole si necesitaba ayuda, pero ella simplemente negó con la cabeza, incapaz de formular una frase coherente. Su mente estaba en un estado de caos, donde los pensamientos se mezclaban y se confundían, volviéndole imposible entender dónde estaba y por qué estaba allí. Cuando finalmente se levantó y comenzó a seguir a los demás pasajeros fuera del avión, doña Clara sintió que sus piernas temblaban, como si apenas pudieran sostenerla. Caminaba despacio, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, tratando de encontrar algo familiar, algo que la hiciera sentirse segura. Pero nada en ese ambiente extraño ofrecía consuelo alguno. Estaba sola, en un país extranjero, sin comprender lo que estaba sucediendo. Al entrar en la terminal, doña Clara fue inmediatamente rodeada por el sonido de las voces en español, un idioma que no hablaba. Los carteles, los anuncios, todo a su alrededor parecía incomprensible. Miraba a las personas a su alrededor, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarla, pero el pánico en su pecho crecía con cada segundo que pasaba. Intentó recordar lo que Eduardo le había dicho, pero su mente estaba en blanco. ¿Dónde estaba él? Debería estar allí, pero no lo veía por ningún lado. Mientras los otros pasajeros seguían su camino, encontrando a parientes, amigos o simplemente saliendo del aeropuerto, doña Clara se quedó parada, perdida en medio del flujo de personas. Su mente, ya frágil por la amnesia, estaba al borde del colapso. No lograba procesar lo que estaba ocurriendo, y cada minuto que pasaba aumentaba su sensación de desesperación. Se sentía como una niña perdida en un mundo que no comprendía, y la soledad que la envolvía era abrumadora. Finalmente, sin saber a dónde ir o qué hacer, doña Clara comenzó a vagar por la terminal, sus manos temblorosas sujetando el bolso como si fuera un ancla. Miraba los rostros de las personas que pasaban, con la esperanza de ver a alguien familiar, alguien que pudiera ayudarla, pero todos parecían ocupados, apurados, sin notar a la anciana que deambulaba sola, perdida y desamparada. Y así, en un país extranjero, sin nadie que la reconociera o la ayudara, doña Clara se convirtió en solo una persona más perdida en medio de la multitud. Continuó caminando, sin rumbo, sin destino, tratando desesperadamente de entender dónde estaba y por qué su hijo la había dejado allí. Pero para su mente frágil, las respuestas nunca llegarían. Estaba sola, en una ciudad extraña, sin idea alguna de cómo regresar a casa o incluso de dónde estaba su hogar. Mientras doña Clara vagaba perdida en el aeropuerto de la Ciudad de México, en Brasil, la vida de los hijos de Eduardo seguía su curso normal, hasta que una llamada lo cambió todo. Ana, la mayor de los hermanos, estaba en casa preparando la cena cuando sonó su teléfono. Era una llamada común, como tantas otras que recibía diariamente. Al otro lado de la línea, Eduardo comenzó a hablar en un tono que, para Ana, parecía distante y un poco ansioso. Él explicó de manera vaga que había llevado a su madre a un viaje rápido a un lugar donde ella pudiera descansar y visitar a algunos parientes. Ana, que estaba acostumbrada a las excusas y justificaciones apresuradas de Eduardo, no cuestionó de inmediato, pero algo en la voz de él la dejó inquieta. Después de la llamada, Ana no pudo quitarse de encima la sensación de que algo estaba mal. Conocía bien a Eduardo, sabía cómo podía ser
ser evasivo cuando quería ocultar algo. Además, el hecho de que él hubiera decidido por su cuenta llevar a su madre de viaje sin consultar a los otros hermanos le pareció extraño. Aunque él era el cuidador principal de doña Clara, siempre discutían cualquier cambio significativo en los cuidados de la madre. La repentina decisión de Eduardo no encajaba con su comportamiento habitual y eso la preocupó. Ana intentó ponerse en contacto con João y Pedro, sus otros hermanos, para discutir la situación. Ambos se sorprendieron y desconfiaron por igual. João, que siempre había sido más escéptico respecto a las decisiones de Eduardo, sugirió que intentaran llamar directamente a doña Clara, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Pedro, el más tranquilo de los tres, trató de calmar la situación, sugiriendo que tal vez Eduardo solo estaba intentando darle a su madre un cambio de aires. Sin embargo, a lo largo de la conversación, quedó claro que todos estaban preocupados. Ana hizo varios intentos de llamar al celular de su madre, pero todas las llamadas caían directamente al buzón de voz. Esto la alarmó aún más. Normalmente, incluso en sus momentos de mayor confusión, doña Clara mantenía el teléfono cerca. El hecho de que no pudieran hablar con ella indicaba que algo definitivamente estaba mal. Fue entonces cuando los hermanos decidieron llamar nuevamente a Eduardo, exigiendo más información. Cuando Eduardo respondió al teléfono, Ana se dio cuenta de inmediato de que estaba nervioso. Sus respuestas eran cortas, evasivas, y parecía estar tratando de calmar a sus hermanos sin realmente proporcionar detalles. Mencionó que su madre estaba en una ciudad grande, pero evitó decir exactamente dónde. Cuando Ana insistió en obtener más información, Eduardo se puso a la defensiva, diciendo que todo estaba bajo control y que ellos estaban exagerando. La inquietud de Ana se transformó en una preocupación real. Sintió que Eduardo estaba ocultando algo, pero no lograba entender qué. Fue entonces cuando João sugirió que llamaran a la policía y presentaran una denuncia, reportando la desaparición de su madre. Al principio, Pedro dudó, pensando que eso podría ser una exageración, pero ante la insistencia de Ana y João, finalmente estuvo de acuerdo. Al día siguiente, Ana fue a la comisaría local y reportó la desaparición de doña Clara, explicando la situación en detalle. Los policías la escucharon atentamente y comenzaron a hacer preguntas más específicas sobre el último lugar donde había sido vista su madre, sus hábitos y cualquier información que pudiera ayudar a localizarla. Cuando Ana mencionó que Eduardo había dicho que su madre estaba en una ciudad grande, sin especificar cuál, los policías consideraron de inmediato eso como una señal de alerta. La policía comenzó a investigar y las primeras pistas surgieron rápidamente. Las cámaras de seguridad del aeropuerto más cercano a la residencia de Eduardo mostraban claramente el momento en que él acompañaba a doña Clara hasta la puerta de embarque. Las imágenes revelaban a Eduardo comprando un billete de avión y ayudando a su madre a embarcar. Cuando los policías mostraron las imágenes a Ana y a los otros hermanos, quedaron impactados. Nada de lo que Eduardo había contado tenía sentido ahora. Había llevado a su madre lejos, sin ninguna justificación clara, y eso solo aumentó la preocupación de todos. Ana, João y Pedro, sintiéndose traicionados y alarmados, presionaron aún más a Eduardo, quien finalmente admitió que había enviado a su madre a la Ciudad de México, intentando justificar su decisión como un intento de darle un nuevo ambiente. Pero ya era demasiado tarde para excusas. La policía ya estaba involucrada, y la desaparición de doña Clara se había convertido en un caso oficial. Lo que comenzó como una sospecha se transformó en una investigación formal, con los policías intensificando sus esfuerzos para localizar a doña Clara y entender por qué Eduardo había actuado de esa manera. A medida que pasaban los días, la tensión entre los hermanos aumentaba. La preocupación por la seguridad de su madre se mezclaba con la ira y la incredulidad ante las acciones de Eduardo. No lograban entender cómo él podría haber sido tan irresponsable, tan insensible, al punto de poner a su madre, vulnerable y enferma, en un avión hacia un país extranjero, sin siquiera avisarles adecuadamente. Con el avance de la investigación, los hermanos se encontraban cada vez más atrapados en una pesadilla que jamás habían imaginado. La confianza que tenían en Eduardo se desintegraba con cada nuevo descubrimiento, y la preocupación por el bienestar de doña Clara se transformaba en un creciente desespero. Estaban decididos a encontrar a su madre, pero sabían que, cualquiera que fuera el resultado, nada volvería a ser como antes. La noticia de la desaparición de doña Clara se difundió rápidamente por la pequeña ciudad donde vivía, y la investigación policial cobró fuerza a medida que surgían más informaciones. La policía local, con el apoyo de las autoridades internacionales, comenzó a conectar los puntos. Las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto fueron solo el comienzo. Los policías rastrearon los movimientos de Eduardo desde el momento en que compró el billete hasta el momento en que doña Clara embarcó en el vuelo hacia la Ciudad de México. Cada nuevo detalle que surgía hacía que la historia fuera aún más perturbadora. Los investigadores
investigadores no tardaron en darse cuenta de que algo estaba muy mal. Eduardo había actuado solo, sin consultar a sus hermanos, y el hecho de haber enviado a su madre, una anciana vulnerable con amnesia, a un país extranjero sin ninguna supervisión o plan claro de cuidado, levantó serias sospechas. Las autoridades brasileñas, en colaboración con la policía mexicana, comenzaron a armar un expediente sobre el caso, y las inconsistencias en el relato de Eduardo se volvieron imposibles de ignorar. La policía brasileña, presionada por la preocupación de los otros hijos de doña Clara y por la gravedad de la situación, comenzó a interrogar a Eduardo con mayor intensidad. Querían saber el motivo detrás de sus acciones, por qué había decidido enviar a su madre tan lejos y por qué no había informado claramente a sus hermanos. Eduardo, que antes se mostraba evasivo, ahora se veía acorralado, tratando de justificar sus actos de una manera que pareciera lógica, pero sus excusas solo servían para incriminarlo aún más. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a informar sobre el caso, sacando a la luz la historia de doña Clara, una anciana desaparecida que sufría de amnesia, enviada a la Ciudad de México por su propio hijo. La cobertura del caso trajo una nueva ola de presión sobre Eduardo, quien ahora no solo enfrentaba la desconfianza de sus hermanos y de las autoridades, sino también la opinión pública, que rápidamente se volvió en su contra. La gente no lograba entender cómo alguien podría abandonar a su propia madre en un país extranjero, especialmente a una madre enferma y vulnerable. Las investigaciones revelaron que Eduardo había investigado meticulosamente los vuelos a la Ciudad de México, había elegido el vuelo menos concurrido y había comprado un billete de ida, sin ningún plan de regreso o asistencia para doña Clara. Había planeado todo con frialdad y eso quedó evidente para los policías. Cuando se le preguntó sobre sus intenciones, Eduardo intentó argumentar que quería darle a su madre un cambio de aires, que pensó que ella podría beneficiarse de una nueva experiencia, pero esas justificaciones sonaban cada vez más vacías a medida que los investigadores descubrían más detalles. Los policías comenzaron a investigar también los aspectos financieros del caso. Querían entender si había un motivo oculto detrás de las acciones de Eduardo, algo que pudiera explicar por qué tomó decisiones tan drásticas. Fue entonces cuando descubrieron que él había tenido acceso a detalles sobre la herencia de doña Clara y que había realizado algunas transacciones financieras sospechosas en las semanas previas a la desaparición de ella. Esto reforzó la sospecha de que el plan de Eduardo no era solo un intento de librarse de la responsabilidad de cuidar a su madre, sino también un intento de asegurarse una mayor parte de la herencia. Para ese momento, la situación ya se había convertido en un caso de gran interés público, y la presión sobre las autoridades para encontrar a doña Clara y entender lo que realmente había sucedido era enorme. Los hermanos, que inicialmente estaban solo preocupados y confundidos, ahora estaban tomados por la ira y la sensación de traición. No podían creer que Eduardo, el hermano en quien confiaban para cuidar a su madre, pudiera haber sido tan calculador y cruel. Con el avance de las investigaciones, la policía logró rastrear el último paradero conocido de doña Clara en la Ciudad de México, y las autoridades mexicanas comenzaron a movilizar recursos para localizarla. Sin embargo, el tiempo se estaba agotando, y la incertidumbre sobre el estado de salud de ella aumentaba la desesperación de los hermanos. Temían lo peor, y cada día que pasaba sin noticias concretas, la tensión aumentaba. Eduardo, por su parte, se encontraba cada vez más acorralado. Se dio cuenta de que su plan había fallado, que su intento de asegurar la herencia y librarse de la responsabilidad de cuidar a su madre se había transformado en una pesadilla. Comenzó a sentir el peso de sus acciones. El arrepentimiento se insinuaba, pero ahora era demasiado tarde para retroceder. La policía estaba cerca de desentrañar toda la trama, y Eduardo sabía que el desenlace no sería a su favor. Finalmente, los policías comenzaron a armar el rompecabezas completo. Las pruebas contra Eduardo eran abrumadoras, y la conclusión era inevitable. Él había abandonado deliberadamente a su madre, sabiendo que ella estaba vulnerable, en un país donde no conocía a nadie y no hablaba el idioma. El caso se convirtió en un trágico ejemplo de cómo la avaricia y el egoísmo pueden llevar a decisiones que destruyen familias y vidas. Con las investigaciones llegando a su fin, los hermanos de Eduardo estaban al borde de la desesperación, ansiosos por cualquier noticia sobre su madre. Y mientras la policía se acercaba a la verdad, Eduardo sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse, llevándose consigo cualquier posibilidad de redención. Eduardo apenas podía dormir, y cuando lo hacía, era atormentado por pesadillas en las que veía a su madre perdida, sola en un lugar desconocido, llamándolo con una voz llena de dolor y confusión. Esos sueños lo perseguían, haciéndolo despertar sudando frío, con el corazón desbocado, sintiendo el peso de su culpa crecer cada día. El arrepentimiento comenzó a corroer a Eduardo por dentro. Intentaba justificar sus acciones, diciéndose
diciéndose a sí mismo que solo estaba intentando asegurar su propio futuro, que su madre, en su estado de confusión, no comprendería la diferencia. Pero esas justificaciones sonaban cada vez más vacías, incapaces de aliviar el sentimiento de traición que lo consumía. Sabía que había cometido un error terrible, pero ahora era demasiado tarde para retroceder. Desesperado, Eduardo decidió tomar una acción. Necesitaba encontrar a su madre, necesitaba arreglar lo que había hecho antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que si doña Clara permanecía perdida por más tiempo, las consecuencias serían irreparables. Con una determinación renovada, comenzó a investigar por su cuenta, tratando de rastrear los pasos de su madre en la Ciudad de México. Utilizó contactos que había hecho a lo largo de los años e intentó acceder a información que pudiera llevarlo al paradero de ella. Eduardo intentó ponerse en contacto con las autoridades mexicanas, ofreciéndose para ayudar en la búsqueda, pero sus intentos fueron recibidos con desconfianza. La policía ya estaba al tanto de su implicación en el caso y veía sus acciones con sospecha. A pesar de eso, él continuó insistiendo, enviando correos electrónicos, haciendo llamadas, tratando de obtener cualquier pista que pudiera llevarlo hasta doña Clara. Cada minuto que pasaba sin una respuesta aumentaba su angustia, haciendo que la espera fuera insoportable. Mientras tanto, los medios de comunicación continuaban cubriendo el caso, y Eduardo se vio rodeado por reporteros cada vez que salía de su casa. Intentó mantenerse distante, evitando preguntas y cámaras, pero la presión constante solo aumentaba su desesperación. Sabía que, con cada día que pasaba, las posibilidades de encontrar a su madre en seguridad disminuían, y eso lo atormentaba. La idea de que ella pudiera estar sufriendo, sola en una ciudad extraña, lo dejaba al borde del colapso. Finalmente, después de días de búsqueda, Eduardo consiguió una pista. Un contacto en México le informó que una mujer anciana, desorientada y sin documentos, había sido vista vagando por las calles del centro de la Ciudad de México, coincidiendo con la descripción de doña Clara. El corazón de Eduardo dio un vuelco en su pecho. Sintió una mezcla de esperanza y miedo. Era su oportunidad de corregir el error, pero sabía que debía actuar rápidamente. Inmediatamente tomó un vuelo a la Ciudad de México, con la mente hervida en emociones conflictivas. Durante el vuelo, Eduardo apenas podía respirar, sintiendo que el tiempo corría en su contra. Cuando finalmente llegó a la ciudad, se dirigió al lugar donde su madre había sido vista por última vez, recorriendo las calles frenéticamente, preguntando a todos si habían visto a una mujer anciana con las características de doña Clara. Después de horas de búsqueda desesperada, Eduardo finalmente la encontró. Doña Clara estaba sentada en un banco de una plaza, con los ojos perdidos y una expresión de confusión que rompió el corazón de Eduardo. Ella parecía frágil, aún más de lo que él recordaba, y la visión de ella, sola y desamparada, hizo que las lágrimas brotaran en sus ojos. Se acercó lentamente, con miedo de que ella no lo reconociera, y la llamó por su nombre, con la voz ahogada por la emoción. Doña Clara levantó los ojos lentamente, mirándolo como si estuviera tratando de recordar algo importante. Por un breve momento, Eduardo pensó que ella lo reconocería, que lo perdonaría, que todo podría arreglarse, pero en lugar de eso, ella simplemente sacudió la cabeza, confundida, sin poder identificar al hombre que estaba frente a ella. La realidad de su enfermedad se impuso cruelmente en ese momento, y Eduardo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Intentó hablar con ella, explicar, pedir perdón, pero las palabras salían desordenadas, mientras su madre lo miraba con una mezcla de desorientación y tristeza. Ella no lo reconocía, y eso lo golpeó como un mazazo. El arrepentimiento que antes lo corroía lentamente, ahora lo consumía por completo. Sabía que había perdido a su madre, no solo por sus acciones, sino también por la implacable enfermedad que la había alejado de él para siempre. Antes de que pudiera reaccionar, Eduardo escuchó la sirena de la policía acercándose. Las autoridades, alertadas por su presencia y por las búsquedas que había realizado, también habían localizado a doña Clara. Eduardo intentó explicarse, pero los policías, conscientes de lo que había hecho, no le prestaron atención. Lo arrestaron en flagrante, mientras otros agentes se acercaban a doña Clara para garantizar su seguridad. En ese momento, Eduardo supo que no había redención para lo que había hecho. Enfrentaría las consecuencias de sus actos, y el arrepentimiento que lo consumía sería su compañía constante en los años venideros. Cuando los policías llegaron a la plaza donde Eduardo estaba junto a doña Clara, la tensión en el aire era palpable. Eduardo, aún en estado de shock por el reencuentro con su madre, sintió que el corazón se le aceleraba al ver las patrullas detenerse a su alrededor. Sabía que este momento inevitablemente llegaría, pero la realidad de ser confrontado por la policía era un golpe que no estaba preparado para soportar. Las sirenas, antes distantes, ahora sonaban como una sentencia inminente. Los policías salieron rápidamente de las patrullas, dirigiéndose a Eduardo con una firmeza que no dejaba espacio para la protesta. Lo rodearon, y uno de los agentes, con un semblante severo,
ello, le pidió que se alejara de doña Clara. Eduardo intentó explicarse. Sus palabras tropezaban unas con otras mientras intentaba transmitir la urgencia de lo que había sucedido. Habló sobre el arrepentimiento que lo consumía, sobre la desesperación que lo llevó a intentar encontrar a su madre, pero sus explicaciones cayeron en oídos sordos. Doña Clara, sentada en el banco, parecía ajena a todo el tumulto. Sus ojos vagaban por el entorno, sin fijarse en nada por mucho tiempo. Para ella, todo aquello no tenía sentido. Las voces a su alrededor eran como ecos distantes, sin un significado claro. Observaba a los policías con una curiosidad vaga, pero no demostraba ninguna reacción fuerte. La expresión en su rostro era de confusión, como si estuviera tratando de descifrar un enigma imposible. Eduardo, al darse cuenta de que sus súplicas no estaban teniendo efecto, imploró que le permitieran quedarse al lado de su madre, al menos hasta que ella estuviera a salvo. Pero los policías, siguiendo el protocolo, lo esposaron sin ceremonias, mientras él continuaba protestando, con la voz entrecortada por la desesperación. Lo alejaron de doña Clara, que solo observaba la escena con una mirada vacía, sin reconocer al hijo que estaba siendo llevado. Mientras era conducido hasta la patrulla, Eduardo lanzó una última mirada a su madre. El contraste entre la urgencia en su corazón y la calma desorientada de doña Clara era abrumador. Sabía que, para ella, ese momento no tenía el mismo peso. La enfermedad había borrado los recuerdos que podrían haberle traído algún consuelo, algún reconocimiento. Ella estaba sola en su mente, perdida en un laberinto sin salida. Los policías, tras esposar a Eduardo, se acercaron a doña Clara con un enfoque más suave, conscientes de su condición. Uno de ellos, con un tono de voz tranquilo, intentó hablar con ella, preguntándole si estaba bien, pero las respuestas de doña Clara eran fragmentadas, incoherentes. No lograba articular pensamientos claros, y su mirada seguía vagando, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Mientras Eduardo era colocado en la patrulla, sintió un peso abrumador de culpa y desesperación. La visión de su madre, sentada sola en ese banco, desorientada y vulnerable, era algo que sabía que jamás olvidaría. Había intentado corregir su error, pero ya era demasiado tarde. El dolor de saber que había fallado con ella de manera tan devastadora era insoportable. Los policías, al colocar a Eduardo en la patrulla, le informaron de sus derechos y de las acusaciones que enfrentaría. Apenas escuchó las palabras. Su mente estaba atrapada en la imagen de su madre, que ahora era un símbolo de todo lo que había destruido. Sabía que enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones, pero para él, el verdadero castigo ya estaba en marcha, el arrepentimiento implacable que lo acompañaría por el resto de su vida. Mientras la patrulla comenzaba a alejarse, Eduardo miró por la ventana, intentando grabar en su memoria la última imagen de su madre antes de que la distancia lo separara para siempre. Vio a los policías ayudando a doña Clara a levantarse, tratando de guiarla de vuelta a un camino seguro, pero para Eduardo ya no había camino de vuelta. Estaba atrapado en su propia red de errores y elecciones egoístas, y ahora enfrentaría las consecuencias, tanto legales como personales, sabiendo que la mujer a la que debería haber protegido por encima de todo estaba perdida para él para siempre. La patrulla se alejó, y la figura de doña Clara desapareció del campo de visión de Eduardo, dejándolo solo con sus pensamientos y con la certeza de que había cruzado una línea irreversible. Sabía que no había forma de retroceder, que el daño estaba hecho, y que él sería el único en cargar con ese peso. Mientras las sirenas de la patrulla resonaban por la ciudad, Eduardo sintió cómo la soledad y la tristeza lo envolvían como una sombra que jamás lograría disipar. La condena de Eduardo fue rápida e implacable. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y el tribunal no dudó en aplicar la máxima sentencia permitida por la ley para el delito de abandono de persona incapaz. Cuando el juez anunció la pena de 5 años de prisión, la sala del tribunal quedó sumida en un silencio pesado, interrumpido solo por el suspiro de alivio contenido de los hermanos de Eduardo. Para ellos, se había hecho justicia, pero el costo emocional era incalculable. La repercusión del caso fue inmediata. Los medios de comunicación que seguían cada paso del juicio transmitieron la noticia en tiempo real, convirtiendo a Eduardo en un ejemplo sombrío de las consecuencias de la avaricia y el egoísmo. Los periódicos y programas de televisión exploraron todos los detalles, desde la manipulación calculada hasta el cruel abandono de una madre vulnerable. Eduardo, que antes era un hombre común, ahora era retratado como un villano, alguien que había traicionado el lazo familiar más sagrado. Dentro de la prisión, Eduardo tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre sus acciones. Las noches eran largas y solitarias, y con frecuencia se veía reviviendo el momento en que abandonó a su madre en el aeropuerto, intentando justificar sus actos para sí mismo, pero siempre fallando en encontrar una explicación que aliviara su culpa. Pensaba en doña Clara, en cómo debía sentirse ahora, rodeada por sus otros hijos que la amaban, pero sin ningún recuerdo de él. Para los hermanos de Eduardo, la condena trajo
trajo un cierto sentido de justicia, pero también una tristeza profunda. Habían perdido no solo a su madre por la enfermedad, sino también a un hermano por su propia codicia. Ana, Joao y Pedro se unieron aún más durante ese difícil periodo, cuidando de doña Clara con todo el cariño y la atención que podían ofrecer. Sabían que, aunque ella ya no pudiera reconocer plenamente el mundo a su alrededor, su presencia le brindaba algún consuelo. Cuando finalmente salió de la prisión, Eduardo era un hombre quebrado. El mundo había seguido adelante sin él, y ya no tenía a dónde ir. Sus hermanos lo rechazaron por completo, y se encontró sin un hogar, sin una familia, sin un propósito. La herencia que tanto había codiciado, ahora pertenecía a aquellos que realmente cuidaron de su madre, mientras él se quedaba con nada más que arrepentimiento.